Las historias de estafa de quienes buscan salir de la lista roja de los buros de crédito son incontables. El éxito de este engaño parece ir tan bien que se investigan por lo menos 10 empresas que se dedican a lo mismo. ¿Por qué las autoridades deben intervenir? Y les presentamos todos los delitos envueltos detrás de estas redes y su caramelo encantado. Una firma digital, en mayoría de los casos, termina siendo el arma letal con la que son perseguidos, luego de haber buscado ayuda para limpiar su crédito. Todo indica que se trata de una red donde operan abogados, alguaciles y todo un equipo que conoce de estrategias legales. Leyendo los contratos, vemos elementos interesantes. Procrédito Dominicana establece que ellos gestionan en las sociedades de información crediticia, pero el párrafo 1 explica que el cliente entiende y reconoce que el asesor y cualquiera de sus funcionarios no trabaja directa ni indirectamente en esos lugares, por tanto no se ofrece una garantía de eliminación de la información crediticia. Vaya, en realidad es una trampa. En breve les decimos por qué. Ellos me envían vía correo un contrato, el contrato no decía que si yo no cumplo, no pago los honorarios de ellos, el honorario de ellos que son 50,000 pesos, yo le doy la potestad de que me embarguen todos mis bienes, todo lo que tenga, mis bienes y los bienes en el futuro que tenga, también ellos me lo embargan. Ellos no me presentaron eso en el contrato. Ellos solamente me presentan en el contrato una autorización para ellos proceder. La informalidad de esta estructura es lo que más llama la atención. A Joel le arreglaron todo por teléfono y con una deuda que rondaba solo 2,000 pesos lograron persuadirlo para que firmara un consentimiento con una firma digital. Yo le dije, no, pero a mí me conviene más ir a pagar mi deuda. Ellos me dijeron, no se lleve de eso, señor, porque así tenemos miles de personas que hacen eso y ellos nunca lo sacan, siguen en cicla. Y yo le dije, pero ¿cómo va a ser? Porque son 50,000 pesos y yo debo 2,000 pesos. No, nosotros le garantizamos que usted va a obtener su primer préstamo de 300,000 pesos o 200. Y yo me ilusioné bastante y yo, bueno, pues está bien, vamos a aceptar. Su proceso supuestamente terminó, pero su récord negativo sigue apareciendo en los buros de crédito, por lo que le cierran la puerta en todos los bancos. Su temor crece al enterarse de los demás casos, razón por la que se acercó a la compañía, donde le entregaron copia del contrato que alegadamente firmó. Su firma virtual fue adherida en un contrato de poder especial con pagaré notarial que establece que Marvin Soriano se apropiaría de sus bienes presentes y futuros de no pagar los 50,000 pesos de diligencias legales. Así que lo único que ha conseguido es empeorar sus deudas y ahora recibir, según dice, amenazas. Yo tengo un vehículo financiado y ellos me dicen que me van a embargar el vehículo. Me han chantajeado, me han amenazado también. Cuestiona cómo es posible que esté siendo víctima de un cobro compulsivo y amenaza de embargo cuando la empresa Procrédito no ha cumplido con la parte de limpiar su crédito dañado, lo que a los fines del acuerdo es incumplimiento del contrato. Pero ellos no te limpian porque el objetivo de ellos, astuciamente, no es limpiarte. Ellos no pagan la deuda, ni te limpian tampoco. El objetivo de ellos es que tú les firmes el contrato inocentemente para ellos embargarte todo lo que tú tengas, los bienes por venir y bienes futuros, de lo que tú tengas en el presente. Ellos te lo embargan. Los contratos son firmados a nombre de las mismas personas: Marvin Joel Soriano Robles y Rosagna Milagros Villeta Gómez. En realidad, ambos son esposos. Y el nombre de Marvin Joel Soriano no es la primera vez que está ligado a estafas. En 2016, Marvin Joel Soriano fue acusado de ser el cabecilla de una red de estafa que engañaba a las personas, asegurando que tenía contactos seguros para garantizar la obtención de una visa norteamericana. Sus diligencias de pseudo consulado costaban entre 70,000 a 125,000 pesos. Para estos fines, registró un negocio con el nombre de Provisado. Marvin Joel Soriano fue sometido a la justicia y enviado a prisión en la cárcel de La Victoria. Coincidencialmente, qué idénticos son los nombres de sus negocios. El desaparecido Provisado fue sustituido por Procrédito cuando consiguió la libertad. Ambos negocios tienen el mismo domicilio: 27 de febrero, esquina Tiradentes, Torre Friusa, 10º piso. Aparentemente, lo que hizo fue reinventar un nuevo modelo de estafa. La publicidad es engañosa
y no interesa aclarar al cliente los efectos legales de sus supuestas diligencias. Muchos de los denunciantes debían menos de 20,000 pesos, por lo que de ser enterados no habrían aceptado. La firma digital lleva un proceso de verificación. Y esto es importante que lo sepamos. La firma digital no significa poner tu firma y mandarla por correo, ni poner tu firma y mandarla por WhatsApp. La firma digital lleva un proceso de autenticación que hace una empresa certificadora. Hay algunos ejemplos, sin ánimo de dar la cuña, pero hay una empresa muy conocida como VeriSign, que es una empresa norteamericana que se dedica a eso. Firmar por WhatsApp cumple con los requisitos de la Ley 126-02 sobre comercio electrónico, documentos y firmas digitales, así como el Decreto 335-03, que es el reglamento de aplicación. Por supuesto que no. En algunos casos, los denunciantes establecen que ellos colocaron originalmente una firma muy distinta y acusan a Procrédito de falsificar sus grabados. Todo fue una firma digital. Nos envían un comunicado por correo electrónico, nosotros firmamos, no completamente como firmamos en la cédula. Hicimos algo, pues nosotros no conocemos esa empresa. Firmamos, pusimos un nombre y en el contrato, cuando fuimos a buscarlo presencialmente, aparecen los nombres y aparecen los apellidos correspondientes a la cédula. ¿Qué quiere dejar dicho eso? Que ellos falsificaron esa firma. Yo no firmé así, ellos la falsificaron. Y la mayoría de nosotros no hemos firmado así. Y ellos la están falsificando. Conjunto de abogados notarios que ellos tienen. Para esto, el abogado explica que la firma digital tiene procedimientos y protocolos a agotar. No es suficiente ni legal enviar un contrato por WhatsApp o cualquier otra vía, ya que va mucho más allá. Debe ser revisado, evaluado y certificado por organismos especializados. La firma digital lleva un proceso de verificación. Y esto es importante que lo sepamos. La firma digital no significa poner tu firma y mandarla por correo, ni poner tu firma y mandarla por WhatsApp. La firma digital lleva un proceso de autenticación que hace una empresa certificadora. Hay algunos ejemplos, sin ánimo de dar la cuña, pero hay una empresa muy conocida como VeriSign, que es una empresa norteamericana que se dedica a eso. Entonces, al tener una firma digital, es un poco la dinámica del código QR. Siempre puedes verificar en la fuente que esa es efectivamente la firma que pusiste en ese contrato. ¿Qué validez tiene y para qué se usa? En la misma dinámica de los contratos. ¿Cuándo se cuestiona la firma o no en un contrato? Cuando se puede argumentar que hay un tema de falsificación, cuando se ha alterado el documento y eso que se firmó no era exactamente el documento que se está presentando. En esos casos, la empresa verificadora o certificadora es la que se encarga de decir que efectivamente esa es la firma que hemos puesto en ese documento. Otra de las irregularidades que se identifica es que los contratos son calificados como un pagaré notarial. Luego de revisados los documentos, el abogado establece que no corresponden con un pagaré auténtico y cuenta los motivos. Un pagaré no es más que la obligación, la aceptación de una obligación de pagar sumas de dinero a una persona. ¿Correcto? Hay diferentes tipos de pagaré. El que nos importa para este caso es el llamado pagaré auténtico. El pagaré auténtico es aquel que se hace frente a notario, Adis. Eso significa que tú vas al notario y le dices, mire notario, yo le debo a Adis 100 pesos y me comprometo a pagárselo tal fecha o en tantas mensualidades hasta tal fecha. Ese documento lo recoge el notario, lo pone en su protocolo y emite lo que se llama una compulsa, que no es más que una certificación que dice que efectivamente ese día se fue a su oficina y se comunicó que había esa deuda. En el documento utilizado por Procrédito llaman nuestra atención varios elementos. Primero, que hay un préstamo de 50,000 pesos que nunca se realizó. Segundo, esa deuda devengará un interés mensual del 10% a favor de Marvin Joel Soriano Robles. Tercero, será pagada en 60 días a contar de la firma del documento. No lo condiciona a haber ofrecido un servicio. Cuarto, para la seguridad del pago, el deudor pone en garantía la universalidad de sus bienes presentes y futuros con renuncia expresa del fuero de domicilio. Quinto, aclara que Marvin Soriano con este documento no requiere formalidad judicial, atribuyendo al papel fuerza ejecutoria. Sexto,
Alega haber utilizado los servicios de Vía Firma para legitimar las firmas de sus deudores, lo que obviamente es un adefesio jurídico. Como si fuera poco, enlista como testigos a Francis Santos y Rosagna Milagros Villeta Gómez, esta última su esposa. El contrato no cumple con la estructura de un pagaré. El abogado Alberto Fiallo establece que este documento es más bien un reconocimiento de deuda. Con esa compulsa, como se llama, esa primera copia, el artículo 545 del Código de Procedimiento Civil nos dice que es un título ejecutorio. ¿Qué significa eso? Que tú puedes poner una hipoteca sobre los bienes inmuebles, que puedes poner una oposición en la matrícula, en la Dirección General de Impuestos Internos, y puedes definitivamente embargar. Ese documento es todo menos un pagaré auténtico. Primero, porque no se comparece. ¿Okay? Es decir, no hay nadie que comparezca frente a un notario, sino que simplemente se hace la mención de que ese notario está ahí. Eso no pudiera ser un pagaré. Y se convierte en una especie de reconocimiento de deuda. Deja de ser pagaré porque el documento no es lo que él quiere decir que sea, sino lo que él es en términos de derecho. Ante las peculiaridades que exhiben estos contratos, indica las consecuencias penales que hay en este tipo de negocios, y una de ellas es el abuso de confianza. Por ejemplo, si se pagó algún dinero para un fin específico, es decir, digamos que esa persona le pagó 4 o 5 mil pesos para que pagara los gastos relativos a la solicitud de crédito o a la solicitud de rectificación ante la Sociedad de Información Crediticia, entonces cogió el dinero y lo destinó a otra cosa, se pudiera estar hablando de abuso de confianza. Pese a estos posibles escenarios, lo que sí estamos es frente a un trabajo pagado y no realizado en muchos de los casos. Los cobros compulsivos se realizan por un supuesto servicio de limpiar el crédito que no se realizó, un delito que la ley condena hasta con 2 años de prisión. Lo que aquí no hay ninguna discusión, que hay es trabajo pagado y no realizado. Entonces esto es fraude. Y es uno de los fraudes previstos en el artículo 401 del Código Penal, que prevé los otros tipos de robo. Hay robo simple, robo agravado, y en otros tipos de robo prevé el fraude mediante el cual se entrega, o más bien se hace un trabajo y ese trabajo no es, se paga un trabajo y ese trabajo no es realizado. Los contratos estructurados por la empresa Procrédito lucen con intención deliberada de engañar. Los embargos son realizados por un supuesto préstamo que nunca se realizó y abusado de un supuesto atraso irreal para perseguir bienes bajo presión y chantaje. El consentimiento de las personas nunca fue real, lo que en la ley se conoce como dolo. Aquí hubo un contrato, o más bien una simulación de un contrato. Porque si, como cuentan las víctimas, se mandó lo que se hacía era que se mandaba una firma y ellos entonces construían el contrato, aquí no hubo uno de los elementos principales para que haya un contrato, que es el consentimiento. Y un contrato tiene que tener un consentimiento perfecto. No puede haber vicios del consentimiento. Los vicios del consentimiento son el dolo, el error, la violencia, por ejemplo. En este caso hay evidentemente dolo. Porque lo que se ha firmado, lo que se ha enviado, se convirtió en un documento en el que las partes no participaron. Entonces, eso conlleva o podría llevar a acarrear daños y perjuicios. Advierte la importancia de obtener copias o constancias de los documentos que se firman para tener certeza de sus acuerdos. Algo esencial es conseguirlos en el momento en que se ejecutan para evitar alteraciones y confusiones. Nunca confíen en nadie ni ninguna entidad que le pida que envíe su firma sin ningún tipo de sustento. La firma solamente se coloca físicamente cuando vamos a firmar un documento del cual debemos leer primero y luego tenemos el derecho de quedarnos con copia. Un dato importante es desconfiar de empresas que piden firmas por canales poco convencionales para evitar ser objeto de estafas o fraudes. Siempre tenga pendiente de que cuando le pidan su firma no la envíe, porque evidentemente cuando le pidan su firma que la envíe por WhatsApp o por correo, porque ahí definitivamente puede haber un fraude envuelto.
Una necesaria alerta es: lea antes de firmar. Aunque en algunos casos estos contratos con vicios del consentimiento fueron firmados de manera presencial, los denunciantes dicen no haber entendido lo que leían ni que no hubo interés de explicarles. Estaríamos frente al abuso de un documento jurídico y la visible intención de crear condiciones para futuros embargos, deudas impagables y persecución. Las víctimas reclaman a las autoridades intervenir frente a las violaciones a la ley que afectan, más que un derecho privado, también el interés colectivo.